Buenos días a todos y todas. Anuncios, antes que se me olvide. Digo, ya está pegado en la... Pegado, ¿eh? Ya está publicado en la... En Classroom, pero se lo recuerdo, ¿no? Eh, a ver, varias cosas. El lunes ya no tenemos ningún lunes. El jueves es la fecha límite para entregar el cuestionario de esta semana. Acuérdense que este viernes sí o sí yo tengo que tener calificaciones. Ya se les debo calificado sus trabajos de lo que tengan el fin de semana, bueno, el viernes pasado. Hoy me toca, o sea, sí me toca desvelarme, pero me toca desvelarme por eso. Entonces, no se preocupen, van a ver la calificación de este cuestionario ya. Y les pido que el jueves porfa lo envíen lo que tengan. Si alguien todavía debe algo, de una vez les digo, tienen hasta el... Les puse, no tienen hasta el miércoles para entregar los cuestionarios 1 y 2. Si por alguna razón no los entregaron a tiempo, si los tengan a tiempo, pues ya. El 1 y el 2, pues si los entregan, pues es con menos calificación, pero es mejor tener algo de calificación que nada. Y el 3, pues es hasta el jueves. El viernes, en la hora de clase, va a ser el examen. Yo digo que está sencillo. No, yo, ¿verdad? Son solo 5 preguntas, así que no hay mucho para dónde hacerse. Del mismo estilo que las preguntas de los cuestionarios, o sea, más que un concepto es como explicar cosas, ¿no? La diferencia entre tal y cual cosa, tratar de ejemplificar algún concepto o así, ¿no? Yo digo que está más fácil, digo, Aniluca aquí es conocedora de cosas, podrá decir, bueno, hasta que lo haga, ¿verdad? Si eso es más fácil que lo que hice durante el semestre, ¿no? Que me dijo que estaba más enredado. En fin, ¿no? Váyanse preparando. La idea de regresar a los cuestionarios corregidos es esa, que puedan estudiar de ahí, no se den una idea, y pues si no, las presentaciones ahí están, ¿no? Van a tener la hora de clase para resolverlo. De hecho, estoy pensando que el viernes pues podría conectarme, pero en realidad no le veo el caso de conectarme porque me está haciendo examen. Bueno, pero igual si quieren me puedo estar ahí conectado nomás con el audio para estarlos escuchando por si alguien tiene alguna duda de profe, yo no entendí la pregunta 4 de las 5 que son. Las calificaciones las subiría el mismo viernes, haría un archivo así muy simple, ¿no? Eh, con los números de folio, sus nombres y las cómo salen sus calificaciones y qué calificación se va a poner en acta. Está muy raro porque en la universidad siempre bueno, la verdad en el semestre sí pasó así. Una semana antes de la entrega nos mandaron un mail, ahora no hemos recibido nada. Pero eso quiere decir que no han tardado en avisarnos que hay que hacer tal o cual cosa para entregar actas sobre todo. ¿Dudas de esto? Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Ayer llegamos a este asunto, ¿no? Decíamos que la inflación es un asunto por el que todos pasamos y que tiene afectaciones tanto en la vida cotidiana, ¿no? Claro, porque pues, el incremento de los precios a nadie le gusta y luego mientras los salarios no suban más rápido ¿no? De un año a otro, a nadie le conviene, ¿no? No solo es un asunto de gusto, es un asunto hasta de conveniencia económica. O sea, es así la del dinero, ¿no? Si me van a pagar lo que dice ahí que me van a pagar, o pues, ¿qué crees, no? Ya no. Eh,
Lo que aquí tenemos era, dijimos, una descripción, ¿no? De el valor total del PIB en cada año, una vez quitándole el efecto de la inflación, o sea, o reflejado todo a la inflación de un solo, de una sola, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la idea. Bueno, em, aquí aquí el crecimiento sin, ya visto sin la inflación, nos da algunas sorpresas, ¿no? En el anterior, que vamos a proyectar para que lo vean, no, este no era. Acá está, ¿no? Había un crecimiento rápido, ¿no? O sea, se alcanza a ver porque pareciera que la inclinación con la que crece las barritas va cada vez más rápido, ¿no? O sea, una inclinación mayor. Y luego, en este último, la inclinación es mucho menor. Oh, espérense, porque se trabó. Ahí está, ¿no? Eso quiere decir que el crecimiento no fue tan rápido como se veía allá atrás, ¿no? Y además otras sorpresas, ¿no? Pues que en el 95 allá parecía que había crecimiento económico, y aquí lo que vemos es que hay una reducción importante, ¿no? Eh, Como del 6%. Y eso se repite en el 2009, ¿no? Donde hay una caída del 4.5%, ¿no? Y continúa. No está el dato de 2020 porque para hacer digamos, este procedimiento se necesita un dato que genere el INEGI mes con mes, una vez que ha corregido lo que marca la línea azul que va, que se puede leer a la izquierda, ¿no? Son los porcentajes en los cuales ha disminuido el PIB cada año. Pues eso nos habla, ¿no? De los años que ya decía yo que son críticos y que pues al parecer el 2020, fíjense, no va a empezar, va a empezar mal y va a empezar mal porque venía mal, ¿no? Había ya una desaceleración en 2019 que se va a acentuar con el COVID del 2020 y quién sabe hasta cuándo dure, ¿no? ¿Vieron esta noticia de que probablemente Cinemex vaya a cerrar sus salas de cine? ¿Qué piensan? Ajá, en Puebla, o sea, sí, y en algunos estados del norte, ¿no? Y hay el rumor de que si las cosas no mejoran, Cinemex va a ser de esos que va a poner cerrado permanentemente. Em, Algo de lo que creo que poco hemos hablado, ¿no? De las consecuencias económicas del COVID. Eh, o sea, siempre lo decimos rápido, ¿no? Los empleos que se perdieron, las empresas que cerraron, ¿no? Y la gente que se ve afectada y listo. Pero eso qué significa, ¿no? Fíjense lo que estamos revisando en este contexto, ¿no? Eh, hay algún em, pero eso tiene que ver con más cosas. Claro, porque no solo se trató de que los negocios que no aguantaron ahora con el confinamiento, sino los que llevan ya mucho tiempo pues viéndoselas mal, ¿no? Y el confinamiento solo vino a potencializar, digamos, lo que ya sucedía, ¿no? Hay otros. La pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué algunos prosperan y otros no? Bueno, también tiene que ver con que hay algunos elementos, ¿no? En la estructura de la economía que les impiden a algunas empresas o a algunas personas verdaderamente sobresalir. Em,
Hijo, ¿no? Podríamos seguir hablando de lo caótico de esto. Digo, lo vamos a hacer de alguna manera, ¿no? Pero, a ver, tratemos de avanzar en esto. Bueno, yo siempre les preguntaba, ¿no? Esto, oferta y demanda, ustedes ya me habían notado que no, que había más elementos. ¿Qué creen que mueve la economía? ¿La oferta o la demanda? Anilú dice que la demanda, todos coincidirán con Anilú que sea la demanda la que mueve la economía, o será la oferta, o sea, la oferta que la oferta es este, lo que se produce. Bien, los tres. Fíjense que esta respuesta que para ustedes es bastante evidente, vamos a ver que en otro momento en la historia no lo fue tanto. Pero cuando pensamos solo en oferta y demanda, perdemos de vista algunos elementos que la macroeconomía considera que son fundamentales, ¿no? Uno es el empleo y el otro los impuestos. Vamos a ver empleo. Eh, bueno, aquí hay un problema con el empleo, que es uno de los problemas clásicos que dio origen a la macroeconomía. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que el desempleo es un asunto voluntario o el desempleo es consecuencia de las condiciones del mercado? Varía. A ver, ¿por qué crees que varía, Rodrigo? ¿No? Bueno, a ver. Eh, dice, dice aquí, ¿no? Para la economía clásica había aquí un... El trabajo, o sea, el empleo era una cosa pues, que había que ver más como un mercado, ¿no? El mercado de trabajo. Y en ese sentido, pues, fíjense, los salarios son solo la expresión del equilibrio entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Eh, como todos los mercados, el mercado laboral lo que buscaba era tender el equilibrio, o sea que todos los recursos posibles se incluían en el mercado y entonces iban a producir consumidores suficientes para esos productos. O viceversa, un número de consumidores eh, comienzan a demandar un artículo y aparece la oferta suficiente para cubrirlo y ya. Eh, que básicamente el cuadrillo mándemelo. Eh, para este enfoque de la economía clásica, el desempleo es un asunto voluntario. O sea, los que no trabajan son porque no están, o sea, porque no quieren trabajar en las condiciones que existen en el mercado, como si fuera como si fuera culpa de la gente, ¿no? Bueno, este autor que es justo el creador si no el creador, al menos a quien le debemos los estudios macroeconómicos, los primeros y principales de los cuales se ha ido desarrollando todo.
John Maynard Keynes, ¿no? Un economista británico que vivió en el siglo XX. Keynes dice, a ver, eh, eh, Keynes dice, a ver, ¿no? Encuentra él. Dice que el desempleo, más que voluntario, es involuntario, ¿no? Porque el desempleo involuntario sería aquella magnitud de trabajadores que desean trabajar cobrando la tasa de sueldo y salarios vigente, pero que no encuentran trabajo debido a una demanda insuficiente. A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, dice Rodrigo. Dice que porque, por ejemplo, esta vez sería por consecuencia de la pandemia, ¿no? Y a veces que es por lo del mercado, pero ahorita afecta más por la pandemia. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto que está diciendo Keynes y la economía clásica. A ver, tomen 5 minutos, no creo que más que eso. eh, y literal busquen en Google, ¿no? O en algún motor de búsqueda de empleo que quieran. eh, bueno, y van a buscar, literal busquen, ¿no? Un motor de búsqueda de empleo. Relaciones internacionales recién egresados. Y cuéntenme qué les aparece. Están haciendo un ejercicio. ¿Y cuánto están pagando, Rodrigo? A ver, deslúmbranos. Los demás también, ¿eh? Echan una buscada para ver, sobre todo, a ver, acuérdense. Relaciones internacionales de recién egresados y cuánto están pagando. Como becarios 4,000, ok.
Ok, 6,000 bien. Los demás, Carla o Jessica, algo que tengan. Ah, perdónme, 8,000. Hasta 12,000 dice. Perdón, hasta 12,000 dice Anilu, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Quedémonos que, empecemos que con 8, ¿no? Que es una cantidad decente, ¿no? Que no son ni los 4 de becario que nos dijo Anilu, ni los 12,000. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a aceptar un empleo por esos 8,000 pesos? Rodrigo dice, ¿dónde, profesor? Ya, ahorita contráteme. Ah, no era Anilu la que decía yo. Perdóname, Rodrigo. Carla también. Jessica, ¿tú lo tomarías o no lo tomarías? Em, a ver, digamos que de eso se trata el desempleo involuntario. No, ya sé que todo el mundo me dijo que sí, ¿no? Pero fíjense, eso es estar de acuerdo con las condiciones del mercado. Ahora, quién sabe si cuando ustedes terminen, ¿no? Yo esperaría que sí, de verdad, lo juro, les juro que espero que eso suceda. Cuando ustedes terminen, si las mismas condiciones van a estar disponibles, ¿no? O sea, si van a poder encontrar algo que respete sus expectativas, ¿no? Em, este es el punto, ¿no? Lo que Keynes descubre es esto, ¿no? No hay eh, en el desempleo tiene más que ver con la capacidad de la industria de recibir a cada vez más trabajadores y con la capacidad de las industrias también de que em, entonces Keynes afirma, ¿no? Esto último, ¿no? De que el desempleo más bien aparece porque faltan puestos de trabajo, no tanto porque la gente decida o no decida trabajar, ¿no? Ya lo vieron ustedes, o sea, a las condiciones del mercado de hoy, pues claro que quisieran ir a. em, Ahora, ¿qué incide en el empleo? Fíjense que Keynes dice que em, un uno de los elementos centrales para el empleo tiene que ver con la tasa de interés. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? No? Bueno, veamos primero qué es tasa de interés y te explicamos dónde está la conexión. Em, ¿Qué es la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés de la que está hablando Keynes es una muy específica. Es la que cobran los bancos centrales a los bancos comerciales por préstamos. ¿Dónde está la diferencia? Bueno,
Los bancos comerciales son los bancos que conocemos, ¿no? Donde tú vas y abres una cuenta de ahorro, te dan una tarjeta de crédito a lo mejor, ahí te pagan tu nómina, ese es un banco comercial. Los bancos centrales son los responsables de la emisión de la moneda y de dar un nivel de supervisión a los bancos, digo, no se han creado entidades separadas para regular, pero bueno, igual los bancos centrales conservan algún nivel de... Em, por otro lado, también los datos de interés se pueden tener como el porcentaje que ofrecen los bancos a los inversionistas por invertir en sus instrumentos de deuda. Em, los CETES parecen un fenómeno dual, ¿no? Literal, por así que puedo decir que para explicar esto, ¿no? Vamos a ver este pequeño video. Los famosísimos CETES. Seguramente has escuchado de ellos, pero quizás no los conozcas muy bien. No te preocupes, aquí te va la mejor explicación de CETES en 2 minutos. Tú necesitas comer, pagar, renta, comprar cosas. ¿Y qué haces si no tienes dinero? Pues pides prestado. El gobierno es igual, necesita dinero para hacer puentes, carreteras, pagar sueldos y muchas otras cosas más. ¿Qué hace para pagar todo esto? Pide prestado. ¿A quién? A sus ciudadanos, a nosotros. Para esto hace disponible los certificados de la tesorería, mejor conocido como los CETES. De esta forma nos convertimos en inversionistas, le estamos prestando a nuestro propio país y él se compromete a regresarnos el dinero más un rendimiento fijo a un plazo fijo. En otras palabras, cuando compramos CETES sabemos cuánto vamos a ganar y en qué tiempo. De ahí es que se llaman instrumentos de renta fija, muy parecido a un pagaré. Los CETES son de las inversiones más seguras que hay, porque aquí el deudor es nuestro país y tiene toda una economía detrás que lo respalda. Un factor importantísimo al momento de invertir nuestro dinero es el plazo o tiempo en que recibiremos nuestro dinero de vuelta. Al invertir en CETES lo podemos hacer en diferentes plazos, desde un mes, 3 meses, 6 meses o hasta un año. Al elegir un plazo estarías fijando tu tasa de rendimiento por todo este tiempo. ¿Y cómo funcionan estos CETES? Primero que nada, tú eliges el plazo. Después, el precio en el que venderás tus CETES al finalizar el tiempo siempre serán 10 pesos. Por lo que tú al momento de comprarlos, los compras a descuento. Supongamos 9 pesos con 50 centavos. Al finalizar el plazo, la diferencia entre el precio de compra y el de venta será tu ganancia. Esta ganancia siempre se expresa en porcentajes anuales, por lo que si quieres saber tu ganancia en un plazo en específico, divide la tasa anual entre 360 y luego multiplica por el número de días de tu inversión. Comúnmente la tasa de rendimiento de los CETES se utiliza como referencia para comparar otras inversiones. ¿Por qué? Pues por ser un instrumento de muy bajo riesgo, los inversionistas consideran este rendimiento como el mínimo que están esperando en una inversión. Acuérdate, el riesgo se paga extra. Invertir en CETES no necesitas tener millones. Si lo haces a través de la página del gobierno, www.cetesdirecto.com, puedes empezar a invertir desde 100 pesos y sin comisiones. También te dan la facilidad de poder reinvertir tu dinero y de forma automática domiciliar el ahorro para que de tu cuenta de banco inviertas en CETES. Yo soy Maurice Dieck y esto fue otra cápsula del inversionista. Nos vemos en la próxima. Bueno, tal vez había escuchado a este muchacho Maurice Dieck. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué entendieron de CETES? ¿Qué son CETES? Sí, Carla, es una manera de verlo, ¿no? Es una forma en la cual los gobiernos se financian, ¿no? Pero a cambio de qué? O sea, bueno, tú le prestas dinero y ¿qué te va a dar el gobierno? Bien, ¿no, Anelo? Es una inversión. O sea, el dinero que tú le pones te van a pagar algo,
no hay. O sea, no nada más es no solo se trata de que prestes dinero. De hecho, lo que tú pones es una cantidad, ¿no? Ya vieron que nos dice Maurice Dieck que puede ser desde unos cuantos pesos hasta millones, ¿no? Bueno, y a cambio de eso, pues te pagan una tasa de interés. Sí, a ver, ese es el punto. Las inversiones, entre más segura es una inversión, menos interés paga. También eso es cierto, Anilu. Es muy triste, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque las inversiones que más pagan son las que tienen más riesgo. Lo dice más o menos Morris cuando dice, ¿no? Que el riesgo se paga extra. Hay dos maneras de verlo, ¿no? O sea, uno como inversionista pues recibe muy poco, ¿no? Bueno, comparativamente, ¿no? De los CETES, ¿no? Los CETES van a estar pagando ahorita como el 6%. Y digo, entre más baja la inversión, por ejemplo, el equivalente a los CETES en Estados Unidos, los bonos de la Reserva Federal, ahorita deben estar pagando como el 2%. O sea, si nos parece que los CETES es poquito, imagínense los bonos, ¿no? Sí, 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 pues imagínense, 6% pues es poco, ¿no? Ahora, el asunto es que este es nuestro, digamos, nuestra referencia cuando hablamos de tasas de interés porque, lo decía bien el video, como es la inversión más segura, por un lado, establece cuánto puede ganar alguien en un país, ¿no? O sea, ¿no? La inversión mínima que recibiría eh, un inversionista cualquiera es lo que pagan los CETES o su equivalente, los bonos de deuda de gobierno, ¿no? Entonces, pues acá es como el 6%, ¿no? Imagínense, esa es la inversión mínima que se puede, no, el interés mínimo que se puede cobrar en México por una inversión. En Estados Unidos, piénsalo, es del 2%. Cualquier otra cosa que quieras, bueno, o sea, que si quieres más, bueno, ahí es muy probable que lo que tengas sea un ¿cómo se dice? Eh, sea algo de más riesgo. Eh, claro, cuando vimos, o sea, un fondo de inversión más o menos debe estar pagando, ¿no? Uno más o menos, o sea, es decir, uno no conservador, sino uno que paga una tasa más interesante, debe estar pagando en México como el 10 o el 12% al año. O sea, es que tampoco crean que las inversiones son, eh, pagan porcentajes muy altos. Lo que pasa es que luego tienen ganancias muy altas porque invierten cantidades muy fuertes. Claro, si yo invierto 1000 pesos, ¿no? Y les digo que voy a ganar el 10% anual, pues quiere decir que voy a ganar 100 pesos, ¿no? Después de un año. Pero en cambio, si invierto 100 millones, ¿no? Pues lo que espero ganar es 1 millón, ¿no? Después de un año. Si gana el 10%, ¿no? Eso es una cosa. Luego, la otra, no solo es una referencia para los inversionistas, también es una referencia para los créditos. En México, por ejemplo, todos los bancos calculan sus tasas de interés que cobran con relación a los CETES. Ahora, van a pensar en este asunto de que el riesgo se paga extra. Entonces dice los bancos, ¿no? Voy a sacar una tarjeta de Bancomer. Y sé que los CETES están en 6%. Entonces, solo que Bancomer dice, como muchos bancos, ¿no? Pues bueno, está muy padre, ¿no? Que los CETES estén en 6%, pero yo sé que los consumidores mexicanos son bastante mala paga. Y entonces, más o menos la sobretasa que se cobra por una tarjeta de crédito es como del 50, o sea, 50% más que los CETES. O sea, hoy en México una tarjeta de crédito debe estar pagando como el 50%, más o menos. Como entre el 55 y el 60% de interés anual. ¿Hay profe, es muy caro? Sí, la verdad es que en eso nunca es barato.
Pero bueno, lo que me interesa que quede muy claro de los CETES es cómo se vuelven un instrumento de referencia. Porque para el asunto del empleo, porque acuérdense que estamos hablando de tasas de interés porque vamos a hablar del empleo, ya se parece que le estamos dando una vuelta muy grande. Pero eso es parte del modelo que propone Keynes. Saca algunas conclusiones Keynes, ¿no? Para decir, primero que la tasa de interés tiene efectos directos sobre consumo e inversión. ¿Por qué? Pues cuando la tasa de interés es menor, eh, el consumo tiende a verse beneficiado, o sea, el consumo aumenta, porque los créditos se hacen más baratos, ¿no? Comparativamente, claro, y con ello hay más recursos disponibles. Sin embargo, no, las inversiones tienden a disminuir, ¿no? Porque los rendimientos son menores. A ver, dicho en otras palabras, sin que se, fíjense, sin que se convirtiera en una burbuja es cuando algo crece sin control desmedido, pero no tiene ninguna base sólida. Más o menos eso pasó con la crisis del 2009. Bueno, sin que se convirtiera en una burbuja como la del 2009, eh, en México, en el año 2000, de los años 2010 y 2012, hubo un boom por otorgar tarjetas de crédito. Se abrieron instituciones nuevas, las que ya estaban ofrecían productos más baratos, ¿no? Claro, esto da una falsa sensación de que hay más dinero en el mercado, porque la gente tiene un crédito con el cual puede acceder a comprar un montón de bienes y servicios. Eso porque las tasas de interés están muy bajas, o sea, en vez de estar pagando una tarjeta de crédito como el 55-60% de interés anual, estaba pagando como entre el 36 y el 40, muy, 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 muy bajo. Bueno, comparativamente, ¿no? Pues son como entre 15 y 20 puntos porcentuales menos. Claro, hubo un aumento en el consumo porque la gente tenía la sensación de que había ahí algo. Eso se hizo, no crean que nomás por un asunto malvado, ¿no? De los bancos para endeudarnos, sino con un propósito más real, ¿no? Ya vimos que en el 2009, porque vimos la gráfica, fue el año de la recesión económica. En México quizá la recesión, que en Estados Unidos fue muy terrible, se vivió menos por eso, porque había esta esta burbuja de crecimiento de los créditos permitió que el consumo aumentara. Claro, pagamos ahora, digamos, las consecuencias, bueno, no ahora, las pagamos como en el 2013-14. ¿No? De hecho, si se acuerdan en la grafiquita de crecimiento, el 13 es un año de decrecimiento, bueno, o sea, crecimiento más lento. Pues porque en algún momento uno tiene que pagar, ¿no? Y cuando pagas, pues, reduces el consumo o sea, para poder realmente liquidar una deuda, pues lo que hay que hacer es reducir tu consumo de una cosa para generar un ahorro y con eso poder ir pagando tus créditos, ¿no? Además, para hacerlo, pues como reduces consumo, le pegas al conjunto de la economía. Bueno, de esto habla este primer punto. Ahora, la segunda parte de este primer punto es que aunque el crédito aumente, ¿no? Y haya más gente gastando, lo otro que se afecta son las inversiones. ¿Por qué se afectan las inversiones? Bueno, no está tan difícil. ¿No le echas mucho amorcito? Mm, Este. Porque, fíjense, si ya dijimos, ¿no? Si la tasa de interés es la inversión mínima que espera un inversionista, y entonces pensemos que un país como México, que ahora anda como en el 6%, baja su tasa de interés hasta el 4%, ¿qué creen que le pase a los inversionistas? ¿Se sientan atractivos por invertir en México o buscarán otro país donde puedan ganar otra vez al menos el 6%?
Bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Se quedan donde les pagan menos o se van donde les pagan más? Sí, ¿qué harían ustedes? Si saben que tienen su dinero invertido en un país que paga al menos el 6% de interés. Y luego algo pasa, ¿no? Y el interés cae del 6 al 4%. ¿Se quedarían ahí o se moverían a, a otro lugar donde les van a ofrecer el 6%? Anilú dice que acepta menos. ¿Los demás? Cara donde le paguen más. Puede, claro, puede bajar más, ¿eh? A ver, piensen, hay empresas completas que se dedican a solo ¿no? A solo la proyección, donde a solo las proyecciones para saber dónde van a crecer las tasas de interés o dónde van a disminuir, ¿no? Tenía un profesor en la universidad que decía que esto era casi como ciencia oculta, ¿no? Andar adivinando. A ver, no, claro, no es tanto adivinar, ¿no? O sea, hay una serie de proyecciones matemáticas que se pueden hacer, ¿no? No se trata tampoco, pues no tan temporal. Fíjate que en Europa, desde la recesión del 2008-2009, han tratado de estimular la economía y vamos a ver por qué. Bajando las tasas de interés. Entonces, desde entonces, las tasas de interés en Europa no han subido del 1%. De hecho, hay países como valga la expresión, como en Países Bajos, bueno, lo que ustedes dicen Holanda, donde ha habido tasa de interés negativa. O sea, literal, el banco te da dinero para que, literal, el banco te regresa, eh, o sea, como inversionista es el banco, más bien, para que no lo inviertas en papel, o sea, en una inversión así como esta, sino lo metes en papeles, te cobra una parte, ¿no? En vez de pagarte. Y si sacas un crédito, pues te paga, ¿no? Eh, bueno, pasa, ¿eh? O sea, es un asunto especulativo un poco, ¿no? Pero sucede. Bueno, ¿cuál es la segunda cosa? Cuando las cosas se invierten y la tasa de interés es mayor, el primero que se afecta es el consumo, ¿no? Porque los créditos tienden a hacerse más caros, la gente la piensa dos veces en sacar un crédito y pues, el consumo se disminuye. Pasa lo opuesto que les dije en la tarjeta de crédito, pues cuando las tasas de interés suben, pues la gente no saca una tarjeta nueva, no un crédito nuevo y entonces se paga menos, o sea, digo, se gasta menos. En cambio, lo que sucede con las inversiones es lo opuesto, ¿no? Si pasamos, pensemos, del 6 al, incluso al 8 al 10%, no solo los inversionistas que ya están puede que inviertan más dinero, sino lleguen inversionistas nuevos a aprovechar esta subida, ¿no? Esto hace que la tasa de interés sea un asunto muy vigilado, fíjense, tanto por inversionistas, ¿no? Como por los consumidores. Deberíamos estar más atentos a cómo es que la tasa sube o baja, porque pues podríamos beneficiarnos por un buen crédito para comprar algo, a lo mejor no la tarjeta de crédito, pero pues sí, un crédito de casa, un crédito de coche. Esto, ¿no? Porque bueno, profesor, usted ya nos dijo que la tasa de interés, que si el consumo y la inversión, pero estamos hablando del empleo, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con el empleo? A eso vamos.
Fíjense, ya vimos, ¿no? La tasa de interés aquí tiene un efecto directo sobre la inversión, ¿no? Y sobre el consumo. Entonces, Keynes descubre que la tasa de interés, bueno, no descubre, porque descubre es como descubre América, no. Bueno, señala, ¿no? Que la tasa de interés es capaz de fomentar las inversiones. Y eso para él quiere decir que también puede estimularse el empleo. Ahora, ¿cómo, no? De acuerdo con Keynes, el empleo debería crecer en la misma tasa en la que crece la tasa de inversión. ¿Por qué dice estas cosas? ¿No? Entonces dice, pues básicamente el empleo, fíjense, el punto de equilibrio del empleo no estaría dado por la oferta y demanda laboral, sino por las inversiones. A ver, ¿cómo funciona? Lo que dice Keynes es que cuando la tasa de interés sube y las inversiones crecen, esas inversiones nuevas terminan generando empleos. Y viceversa, cuando la tasa de interés baja y las inversiones disminuyen, lo que termina eso impactando es en la disminución de empleos. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se relaciona las inversiones con el empleo? Sí, no, quién sabe, el profe está hablando tal vez en coreano. Ay, sí vi lo que me mandaste. Sí lo había visto. Lo del trabajo en Jamaica, dije, ah, no manches, ya. En la embajada aquí pues era así como una super experiencia para ti. Córtenle aquí. Sí, vi. Y es de aquí, ¿no? O sea, es en la embajada de aquí, pero de allá. Pero te piden el inglés. Ah, pues sí, porque ellos hablan en inglés. Y aparte piden que conozcas el inglés de allá. Ah, no, con esto pues Sí, no, porque dice que tienes que saber los sonidos de aquí, de allá y de Amorcito, América Central. Sí, no, sí, con que sí. tengas conocimientos, no los sonidos. No, sí. Amorcito, si no dice eso, te doy una mordida. A ver, va. Y si sí dice eso, tú la vas a estar. Bueno, una semana más, no saber leer. Dice, la embajada está buscando por un candidato suitable, es como... Aquí está. Aquí lo tengo abierto. Que Bien. tiene el puesto de... Amorcito, a ver, está. El candidato ideal debe de poseer buenas habilidades de comunicación en inglés y en español. Sound knowledge, amorcito, es no está mal traducido esto. Sound knowledge no es eso que dice ahí, es conocimiento como de, ¿cómo se dice? Como de contexto de México, Centroamérica y Jamaica. Ah, yo sí sabo. O sea, que sepas pues, del contexto de la región, no de que sepas de los sonidos de la región. Sí, dice la traducción. Sí, pues la traducción es bastante malita, de hecho. Sigue tu clase y luego ve de frío. Bueno, entonces se entendió la relación entre las inversiones y el empleo. Si se entiende, no se entiende. Luego pueden decir que están o no de acuerdo. Rodrigo dice que sí, ¿no? Eso lo podemos discutir, ¿no? Pero al menos que se entienda dónde está la relación. Bueno, ahora, ¿qué tipo de empleos, no? Porque también, fíjense que hasta en esas cosas que Inés luego se adelanta. También reconoce que Inés otra cosa. Dice, bueno, pues claro, ¿no? Las inversiones, ¿no? Es muy simpático. Uno gana o pierde, ¿no? Casi como canción de ABBA. Pero bueno, dice, también reconoce Keynes que
hay otra cosa que está ahí latente, digamos, ¿no? En el asunto del empleo. Uno se pregunta qué tipo de empleos, ¿no? Decía yo. Y la primera cosa que identifica Keynes es que los trabajadores pueden negarse a que les disminuyan los salarios nominales, pero nunca se niegan a la disminución de los salarios reales. O sea, hablamos de salarios nominales, como el salario que cobra alguien, el que viene en su recibo de nómina, si quieren verlo así, ¿no? Es el que digo que cobro. Ahora, ese salario, el nominal, no es el salario real. El salario real es el salario que obtienes después de descontarle la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, como la inflación sube, si los salarios no crecen al mismo tiempo que la inflación, lo que termina pasando es que el salario real disminuye en el mediano y largo plazo. Por un efecto bastante terrible, ¿no? De la inflación. ¿Se acuerdan que les conté ayer, ¿no? Que el peor año en México de inflación fue el año 86-87, porque los precios aumentaron 104% de un año a otro. O sea, se duplicaron del 86 al año 87. O sea, un asunto así de miedo, pues, ¿no? Imagínense los salarios, ¿no? O sea, ¿cuándo tuvo que haber crecido los salarios? Bueno, por supuesto que los salarios no crecieron 100%, ¿no? Crecieron como el 20%. O sea, piensen cuánto se perdió ahí, ¿no? Esos son salarios reales. Lo que dice la teoría de Keynes es que no se crean, ¿no? Los inversionistas están atentos a todo, ¿no? Andan buscando siempre cómo hacer valer su inversión. Y entonces dice Keynes, como un incremento en los salarios reales aumenta los costos de producción, eso termina limitando a los inversionistas. Entonces, ¿dónde invierten principalmente los inversionistas? Bueno, en aquellos en aquellos sectores de la economía donde los empleos, bueno, los salarios reales que se pagan por esos empleos tienden a disminuir con el tiempo y no a aumentar. Un buen ejemplo de esto es las industrias de telemarketing, que han crecido muchísimo a lo largo de los años. ¿Por qué crecen tanto? Bueno, una buena explicación de por qué crecen tanto es, claro, porque reciben buenas inversiones, ¿no? Nacionales y extranjeras, en el caso de México. Y estas y este sector, o sea, puede ofrecer no solo, bueno, pues ha habido incrementos, digamos, nominales en los salarios de las personas que trabajan en telemarketing, pero a largo plazo lo que ha sucedido es que estos salarios han crecido por debajo de la inflación y por ende son salarios reales que decrecen, ¿no? Eso explica por qué ha sido tan útil, si quieren verlo, ¿no? O tan socorrido por los inversionistas la inversión en este sector. Ahora esto es medio deprimente, ¿no? Porque si a la larga las empresas van a seguir apostándole por sectores donde fíjense toda la elaboración, ¿no? Si el modo para promover el consumo es que la inversión cree empleos, pero la inversión lo que busca son empleos donde los salarios reales disminuyen con el tiempo, ¿qué se puede hacer con el consumo? O sea, el problema está en que si lo que estamos creando son empleos con salarios reales que a la larga van a perder su valor por la inflación, entonces, ¿qué hacemos? Pues no se supone que lo que estamos buscando es incentivar el consumo para echar a andar la economía. Ya dijimos, ¿no? Que lo que mueve a la economía es la demanda. Pero pues con salarios reales que disminuyan con el tiempo, a rato, ¿quién va a sostener a la demanda? Pues si todo se lo va a comer la inflación. ¿Cuál creen que sea la solución a esta pregunta? ¿Qué creen que haya que hacer? Para que tengamos empleos, inversiones y consumo sobre todo.
Mejor Carlos y yo se dieron cuenta. Fue como, no, profe, me va a preguntar, mejor no. Voy a aprender la licuadora. A ver si ya se despierta. Deberías de ponerle a todo para que se licúe bien, si no dura más y no se licúa. Entonces revisa porque se oye como atorado. ¿Qué dices? Se oye como atorado. Pero está todo. No, o sea, lo digo que revises que no se le haya pegado algo y por eso no. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Se puede hacer algo o ya estamos resignados? O sea, al final del día no nos va a alcanzar para nada con sus salarios. Voy de nuevo, Si no lo licúa. A ver, antes me gordo y veo. ¡Hola, papacito! Lo siento, mi amor. No, pues puede ser, creo que eso le falta leche. Pero. Ya fue mucho ratito. Oye. ¿Qué? Ahora sí, ¿ya terminaron la harina? Sí, no, la leche. Siempre le echo primero la leche. Como se empieza como en crudo. O sea, de que se mezcló dispar. Bueno, tú eres muy latoso, pero cuesta muchos accidentes. Entonces, todas tus latosidades. Ya quedó. O sea, sí, digo. A ver, acuérdense que este es el punto de las. De los modelos, ¿no? Vamos pensando en cómo. O sea, presentamos los problemas de la manera más simple para ir pensando en soluciones. Este asunto de hablar de, fíjense, de las inversiones, el empleo, ¿no? Y qué hacer, nos plantean, de hecho nos abren la puerta para el siguiente elemento que incide en el nivel macro, que es el de los impuestos. ¿Y cuál es su razón de ser? Si no, pues también no tendría sentido. Bueno, a ver, hagamos algo, ¿no? Para que te despabilense un poco. Vamos a hacer un receso. Son 9:39. Volvamos a las 10, ¿no? Para avanzar en ello. Si tienes que retirarte en hilo, está bien, ¿eh? No te preocupes si ahora te conectas. Y a los demás, pues los veo aquí.